Muy buenas tardes, amigos de Rema TV, bienvenidos a un nuevo programa de salud y vida. Gracias a todas las personas que nos ven a través de los canales 427 y 603 de Claro TV, también a través de YouTube como RTVGT y en Facebook como Rema TV. Hoy vamos a abordar un tema, como todos los que tratamos de abordar en nuestro programa, muy interesante. Y yo tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Le han indicado a usted que ronca? ¿Han despertado sus propios ronquidos? ¿O acaso se ha despertado quizá ahogándose en la noche? Bueno, todo eso tiene que ver con algo muy importante que es la apnea obstructiva del sueño. Y para ello hemos invitado al doctor Joel David Alemán, quien es otorrinolaringólogo, a quien damos la cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente y aceptar estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Salud y Vida por la invitación el día de hoy. Pues te agradezco y te comento que la apnea obstructiva del sueño es bastante común, bastante importante para la salud pública. Y es tan importante que más o menos alrededor de 1.000 millones de personas padecen de apnea obstructiva del sueño alrededor del mundo. Y en Guatemala la padecen alrededor de 1 millón a 1,5 millones de personas. Para comentarte, pues estas personas tienen pues grandes accidentes laborales y accidentes al conducir, por lo cual es bastante importante. No sé si podemos ver la siguiente diapositiva. Mire, doctor, claro, muchas gracias por esta introducción, porque a pesar de las cifras tan alarmantes, creo que es una enfermedad bastante menospreciada. Pero ¿qué le parece si empezamos con la cátedra que nos va a dar hoy acerca de la apnea del sueño? Por favor, si gusta, puede iniciar explicándonos qué es la apnea obstructiva del sueño. Claro, lo que te quería comentar que la apnea obstructiva del sueño es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque esta patología se produce normalmente durante las noches y porque se bloquea la vía aérea superior, y esto se produce ya sea de forma total o de forma parcial, ¿sí? Y se produce por diferentes factores de riesgo. Y normalmente cuando es de forma total la podemos llamar apnea, y parcial hipoapneas. Se reduce la captación de oxígeno, y esto normalmente lo detectamos ya sea por ronquidos, ¿sí? El paciente tiene sueño fragmentado y al día siguiente el paciente se siente cansado, se siente irritado, con dolores de cabeza, y toda la familia pues obviamente siente este tipo de problemas, ¿verdad? Se aqueja mucho y, como te comentaba, el paciente presenta accidentes laborales, accidentes de tránsito, el paciente presenta hipertensión y otro tipo de enfermedades neurológicas, ¿verdad? Sí, doctor, y es que no solamente es, pues digamos, problemático para las personas que lo padecen, sino para quienes viven con ella, porque nada más y nada menos que se da por la noche cuando uno está descansando. Pero estamos viendo aquí en pantalla pues las ilustraciones y la presentación que usted nos trae hoy, doctor. Exacto, entonces, como te comentaba, ¿verdad? Es bastante la población que lo padece, más o menos entre 25 y 30% de los hombres, es mayormente en hombres y personas con sobrepeso, personas con mayor edad, ¿verdad? Esas son las causales, digamos. Estas son las causales, lo que ¿verdad? puede propiciar la apnea. Exacto, entonces se produce ya sea en factores de riesgo que ocluyan el espacio a nivel hipofaríngeo. Entonces, al acostarse el paciente, claro, aquí lo podemos ver, ¿verdad? En paciente al momento de acostarse o pacientes que consuman medicamentos que relajen los músculos de la hipofaringe, disminuye el espacio que tiene esta área. Lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que es normal, el aire entra de una buena forma y en la imagen inferior pues se ocluye este espacio. Digamos que esta es la evolución que tiene la apnea del sueño, los trastornos, digamos, que se pueden suscitar en el sueño cuando es normal, cuando ya empieza uno a roncar y así va en aumento, ¿no? Correcto. Entonces vemos que la evolución de los trastornos respiratorios superior, de la vía superior, pues es normal, el paciente roncador, lo cual, pues si escuchas, el paciente, la persona está roncando, está durmiendo bien, lo cual es erróneo. Entonces, el ronquido lo asociamos a un buen descansar y eso es incorrecto. Es completamente erróneo, lo cual nos indica que ya hay una obstrucción en la vía superior. Entonces algo está obstruyendo nuestra vía superior,
hay menos cantidad de oxígeno, el cuerpo lo detecta, nuestro cerebro lo detecta y nos despierta por la noche. Entonces al día siguiente nos sentimos cansados. Posteriormente tenemos un síndrome de resistencia de la vía aérea superior, nos lleva a una hipoapnea y a una apnea del sueño. Doctor, dentro de esta gráfica que nos muestra, es decir, puede ir sea la evolución, por ejemplo, de esta enfermedad o este trastorno, si se le puede llamar, del sueño, que ya llega a los puntos de la apnea es cuando se quedan prácticamente sin aire, ¿no? Exacto, el paciente presenta asfixia durante el sueño y esto de forma repetida. Entonces, se dice, bueno, esto es controversial. Se dice que podemos tener 5 apneas durante 1 hora, ¿sí? Alrededor de cada apnea durante 10 segundos, pero hay gente que llega a tener apneas durante 50 segundos, 80 segundos. Es más de un minuto, doctor. Exacto, lo cual lleva a tener pues, repercusiones a largo plazo. Entonces nos lleva a tener otro tipo de patologías, por lo cual es esencial hacer un diagnóstico temprano. Me imagino que eso repercute tanto en nuestro sistema neurológico, por ejemplo, o también a nivel cardíaco, doctor. A nivel cardíaco, a nivel emocional, a nivel neurológico, a todo nivel. Entonces es importante el investigar la apnea obstructiva del sueño porque lleva a diferentes problemas. Claro, para las personas que nos están viendo y están pues enterándose de este tema que tal vez, como repetíamos, es un poco menospreciado, ¿no? Por la ciencia incluso, sí. Pero podemos ver aquí que también los síntomas nocturnos, doctor, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la apnea obstructiva del sueño tiene diferentes síntomas. Nosotros los clasificamos tanto en síntomas nocturnos como síntomas diurnos. Como te mencionaba anteriormente, pues tenemos ronquidos intensos y fuertes, ¿sí? Por eso es que muchos pacientes, normalmente el paciente no lo siente él mismo, ¿sí? Lo siente la pareja o los familiares. Las apneas, que son estas pausas respiratorias, ¿sí? O asfixias que el paciente normalmente presenta, los jadeos, las nicturias, que son esa sensación de ir a orinar por las noches, se levantan múltiples veces. La fragmentación del sueño, que es un sueño que no es reparador. No es reparador. ¿Y has oído de las fases del sueño? Sí, he escuchado algo, pero por favor cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, las fases del sueño son 4 fases del sueño, ¿sí? El sueño superficial, ¿sí? Normalmente es fase 1, fase 2, fase 3, y sueño REM o sueño MOR en el español, ¿sí? Que es de movimientos rápidos. Claro. En el sueño superficial, pues lo detectamos, escuchamos todo alrededor nuestro, el sueño profundo, donde estamos completamente relajados, y es ahí donde empieza a relajarse la musculatura. Y el de movimientos rápidos, donde acentuamos nuestra memoria, donde nuestro cerebro empieza a trabajar mayormente. Claro. Doctor, es momento de ir a una pausa, pero sin lugar a duda, este tema está sumamente interesante. Por favor, no se vaya. Al volver, vamos a continuar hablando de la apnea obstructiva del sueño. Descubre los 2 tipos de apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que se caracteriza por la interrupción repetida de la respiración mientras estás durmiendo. Estos son los 2 tipos de apnea del sueño. 1. Apnea del sueño obstructiva. ASO. Se produce cuando los músculos de la garganta se relajan mientras duermes, lo que bloquea temporalmente la vía respiratoria, impidiendo que el aire llegue a los pulmones. Esta falta de oxígeno desencadena una respuesta en el cerebro que lleva a una interrupción del sueño para que la persona pueda respirar de nuevo. 2. Apnea del sueño central, ASC. Durante el sueño, el cerebro debe enviar señales a los músculos respiratorios para que trabajen y permitan la entrada y salida de aire en los pulmones. Sin embargo, en esta afección, el cerebro no envía estas señales, por lo que la respiración puede detenerse temporalmente o disminuir significativamente mientras duerme.
Estamos de vuelta en Salud y Vida. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán. Doctor, antes de ir al corte, platicábamos acerca de los síntomas, pero tenemos una pregunta en nuestras redes sociales y nos dice, ¿qué significa la palabra apnea? ¿Por qué se le denomina de esa manera? Bueno, como te comentaba, apnea obstructiva del sueño es aquella patología respiratoria que normalmente se da durante el sueño. Claro. Y la apnea es aquella que ocluye totalmente la vía respiratoria superior. La que ocluye parcialmente se le llama hipoapnea. Entonces, para entrar un poquito más, hay diferentes tipos de apneas, ¿sí? La apnea obstructiva, que puede ser oclusiva total o parcial, ¿verdad? Y hay apneas centrales. Esta, pues ya se ve involucrado el cerebro, el área central. No se emiten señales a nivel de la musculatura, por lo cual los músculos respiratorios, entre ellos el diafragma, pues no funcionan, por lo cual no hay una respiración adecuada, entonces por lo cual hay una apnea, ¿verdad? Entonces hay un colapso de la vía respiratoria y el paciente no respira, se está asfixiando. Y hay una apnea mixta, que es una combinación entre una apnea obstructiva y una apnea central. Gracias, doctor, por ilustrarnos y por aclarar esa duda, pero estábamos hablando también de los síntomas nocturnos y diurnos de esta enfermedad. Correcto. Bueno, entonces te comentaban que estaban las etapas del sueño, ¿verdad? Entonces tenemos las etapas del sueño, que es el sueño superficial y profundo, y el sueño REM. El sueño REM es cuando nosotros trabajamos la memoria, ¿sí? Es en esta etapa donde el paciente con apnea obstructiva del sueño pues no entra, o si entra durante poco tiempo. Entonces, por lo cual el paciente presenta afección en la memoria. Digamos, ya no le permite esta enfermedad entrar al sueño profundo, digámoslo de esa manera. Entra en el sueño profundo, pero no en el REM. Y si entra es pocos minutos, entonces la memoria se ve afectada. Entonces, a largo plazo, estos pacientes llegan a presentar Alzheimer. Entonces, hay afecciones a nivel neurológico y degenerativa, y llegan a tener pues accidentes cerebrovasculares o lo que llaman pues comúnmente derrames cerebrales. Entonces también a nivel cardiovascular. Entonces, es bastante importante el hecho de estudiarla y diagnosticarla y tratarla. Claro, ¿qué hay de los síntomas diurnos? Porque de pronto una persona tiene tantos problemas que es peligroso para cuando va manejando un carro incluso, o cuando, qué sé yo, está en bicicleta, incluso en su mismo trabajo. Sí, claro. Bueno, dentro de los síntomas diurnos, pues como te contaba, como no descansamos, el paciente se encuentra fatigado, se encuentra cansado, dolor de cabeza, el paciente aumenta de peso porque incrementa la ingesta de comida, ¿verdad? Entonces aumenta la presión arterial, la diabetes mellitus se descompensa. Entonces esto y otros síntomas pues se encuentran dentro de los síntomas diurnos. Entonces llega cansado en la noche, pero no puede descansar de forma correcta. Se queda dormido y se accidenta, ya sea de forma laboral o en el carro. Imagínese lo importante que es saber todo esto, doctor. Pero continuemos, si gusta, después de los síntomas diurnos, ¿qué más nos puede platicar? Bueno, pasamos al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, te voy a hablar sobre la anatomía de la vía aérea. En la anatomía de la vía aérea es importante saber cómo se divide. Aquí en esta gráfica yo te voy a explicar. Normalmente la dividí en 3 niveles, ¿sí? El primer nivel la llamamos nasofaringe, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la nariz y sus componentes. La orofaringe, lo que es la boca, sus componentes, y la hipofaringe, ¿sí? En la nariz o la nasofaringe vemos lo que es los cornetes, el septum nasal y los huesos propios de la nariz. Aquí vamos a tener algunas enfermedades especiales que pueden bloquear la vía aérea, por lo cual muchos pacientes roncadores a veces llegan por algunos problemas al otorrino, ¿verdad? Y se bloquean en esta área. Ya a nivel de cornetes, por ejemplo. Correctamente, a nivel de cornetes o algún golpe que bloquea que desvía el tabique nasal, ¿verdad? O en niños, muchas veces las adenoides que se encuentran inflamadas y se encuentran más o menos como a este nivel. Entonces hay que observar esto. A nivel de orofaringe vemos las amígdalas grandes, ¿sí? O la úvula que se encuentra elongada. La úvula es la campanilla.
¿sí? O problemas a nivel del palatino, que es el paladar blando, el paladar duro. O problemas a nivel del maxilar, ¿sí? El hueso, el cráneo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y a nivel de la lengua es un músculo bastante grande que al momento de acostarnos se hace para atrás y disminuye el paso del aire, como vimos en la gráfica anterior. Y a nivel de la hipofaringe tenemos la garganta, lo que es faringe, hipofaringe, y también lo que es la laringe, donde están las cuerdas de la voz. Es decir, que cualquier afección dentro de estas tres denominaciones o denominaciones, por ejemplo, de estas niveles. De esos 3 niveles, Ajá, puede propiciar la apnea del sueño. Claro, porque todo esto lleva músculos, lleva estructuras. Donde hay un bloqueo en esta área, pues puede disminuir el paso del aire. Y recordemos que el oxígeno es vital para nuestro organismo. Donde disminuye el oxígeno, afectan pues a nivel celular, a nivel del organismo, claro. Y entonces esto hace que pues tengamos diferentes tipos de afecciones. Doctor, hablando un poco vamos a ver, el enfoque multidisciplinario, claro, que se le puede dar, porque usted habla perfectamente, por ejemplo, daño neurológico, habla a nivel de cornetes, por ejemplo, que es más la otorrinolaringología, pero ¿qué otras disciplinas pueden entrar en este enfoque de la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño es estudiado por diferentes especialidades médicas, entre ellos la otorrino, la neumología, la psiquiatría, la psicología, ¿sí? Ya que como te menciono la cardiología, te menciono que hay diferentes afecciones a nivel de esto, ¿verdad? Aún así la endocrinología, ya que nos produce diabetes mellitus, nos produce enfermedades del corazón como hipertensión, infartos al miocardio o derrames cerebrales, por lo cual es necesario estudiarlas, aún la neumología, ¿verdad? Es decir, no solamente su especialidad, no, sino la neumología, y entran otras especialidades que se le puede consultar en su oportunidad o va descartándose cada una. Las trabajamos en conjunto. Multidisciplinario. Esta no, es multidisciplinario, no puede ser trabajado individualmente. Aún así, maxilofacial que entra a trabajar con nosotros y los dentistas también. Imagínese, ¿sí? Cuántas cosas. Pero bueno, ¿qué más nos puede mostrar, doctor? Bueno, no sé si me pueden mostrar la siguiente diapositiva. Vamos a los factores anatómicos. Como mencionábamos, ya vimos la anatomía, ¿verdad? Entre ellos, los factores anatómicos que vemos ahí, encontramos la micrognatia, vemos a un paciente respirador, claro, bucal, vemos que la cara está retraída hacia atrás, ¿sí? Entonces este paciente va a tener problemas para respirar y es un paciente roncador seguramente. Imagínese, doctor. Está muy interesante la charla, pero nos tenemos que ir a otro corte, sí, claro, y al volver vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. No se vaya, por favor. Continuamos en Salud y Vida, gracias por su sintonía. Si usted acaba de poner el canal de televisión Rema TV, estamos hablando acerca de la apnea obstructiva del sueño con el otorrinolaringólogo Joel David Alemán. Doctor, antes de ir a la pausa, pues hablábamos acerca de los síntomas o las personas que por su condición pueden desarrollar esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, te comentaba dentro de los factores de riesgo anatómicos, ¿verdad? Tenemos ese paciente respirador bucal, que tiene cambios a nivel del cráneo, ¿verdad? Normalmente es como este tipo de paciente que más o menos te muestro aquí, que tiene micrognatia, tiene un retroceso del maxilar, es bastante difícil. ¿Eso es genético ya, doctor? Es genético, vamos viendo al paciente normalmente en la infancia que tiene cambios, normalmente lo detecta el dentista, nos lo envía al otorrino, ¿verdad? A veces podemos hacer cambios en la infancia cuando es detectable, ¿verdad? También tenemos retrognatia o pacientes que tienen lengua bastante grande. Nos lo envía, podemos hacer cambios. Alargamiento facial, hipoplasia mandibular, hipertrofia de adenoides, como te mencionaba en la infancia, o de amígdalas, como vemos aquí. Difícilmente pasa el alimento, difícilmente pasa el aire. Y el desplazamiento del yoides, que es este huesillos que tenemos a este nivel. Sí, al momento de recostarnos, ocluye el espacio aéreo. Sí, claro. Y la macrolosia, pacientes que tienen una lengua bastante ancha y al acostarse retrocede al dormir, ¿verdad? Entonces produce apnea obstructiva del sueño.
Digamos que esas personas están destinadas a padecerlo. Seguramente van a padecer de ronquidos y de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Okay. A esto, según la pregunta que me hicieron, pues es una apnea seguramente completa. ¿Sí? ¿Quién es usted? Entonces, sí. Factores de riesgo no anatómicos. Vemos a pacientes, como en esta imagen, gorditos, pacientes que tienen cuello ancho, masculinos, de edad avanzada, ¿verdad? Sí. También que duermen boca arriba o de posición supina, y normalmente también se ven en pacientes embarazadas. Entonces también tenemos pacientes que toman alcohol antes de dormir o que toman la famosa pastilla porque no tienen insomnio. Entonces esto hace que la musculatura del cuello se relaje, otros músculos también se relajen y roncan más. Si no solamente buscar, digamos que un buen dormir, sino saber las consecuencias que puede traer incluso tomar medicamentos para dormir, doctor. Por supuesto, entonces es necesario entender esto, que mientras se tomen medicamentos o alcohol, esto va a hacer que la musculatura se relaje y va a hacer que obviamente el aire pase menos en la vía respiratoria superior y produzca apnea obstructiva. Claro. Continuamos, doctor, por favor, con la presentación que usted nos trae, porque hay bastante material que usted nos puede compartir. Claro, tenemos trastornos asociados, como lo pueden ser trastornos endocrinos y trastornos neurológicos, diabetes mellitus, síndromes metabólicos como acromegalia, trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, porque estos se relajan aún más, ¿verdad? Pacientes que ya los han tenido, y trastornos como la miastenia gravis, que son trastornos a nivel muscular, y pacientes que ya tienen síndrome de Down. ¿Sí? ¿Cuántos factores anatómicos podemos ver en esto entonces? Por supuesto. Bueno, ahora ya cuando el paciente nos llega a la clínica, ya al paciente ya no lo soporta la esposa, ronca mucho en la casa, ¿verdad? Doctor, y no es una broma, o sea, es decir, esto no es jocoso, sino que han habido incluso divorcios por las molestias de roncar, ¿no? Sí, han habido divorcios, o sea, esto ya es realidad. Te pregunto, ¿tú roncas? Pues me han dicho, mi esposa me ha dicho que sí, y de una manera muy particular, sin duda. Ajá. Cuando vea este programa va a decir, va a sentir conmigo, pero me ha dicho que es una forma muy particular de hacerlo, aunque no sé si hay formas de roncar, pero... Sí, hay diferentes formas de roncar, pero yo te digo, es bastante común, pero no es normal. Te espero en la clínica. Entonces, como te digo yo, en la evaluación médica, primeramente el otorrino, evaluamos, ya te enseñé las diferentes fases de la vía respiratoria, evaluamos la nariz, ¿sí? Lo hacemos a través de diferentes endoscopios, evaluamos que en la vía aérea superior a nivel nasal no se encuentre obstruida. Bien me hablaste tú, los cornetes, claro, normalmente se inflaman por alergias nasales, hay hipertrofia de cornetes, que el septum no esté desviado, ¿sí? Que no haya ninguna masa a nivel nasal. Posteriormente pasamos a evaluación de faringe y laringe, a través de endoscopios. Lo hacemos tanto con paciente despierto o paciente sedado. ¿Por qué lo hacemos sedado? Para ver que el paciente la musculatura no se relaje durante el sueño. Realizamos estudios de imagen para ver diferentes masas y realizamos el estudio del sueño que se llama polisomnografía. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Hacemos el estudio que se llama prueba de Epworth. Este es el estudio de somnolencia en el paciente, nos describe cómo se siente, si se siente con sueño, no se siente con sueño, ¿verdad? Es como un checklist. Es un checklist, para que el paciente nos describa si presenta somnolencia durante el día, ¿sí? Esto es bastante importante porque nos indica si el paciente presenta o no presenta sueño durante el día. ¿Continuamos? Bueno, la polisomnografía va a evaluar diferentes aspectos, como los vemos aquí. Las ondas cerebrales, los movimientos oculares, frecuencias cardíacas, patrón respiratorio, saturación de oxígeno, flujo aéreo oronasal, posición corporal, movimiento de pecho, del abdomen, extremidades, ronquido y otros ruidos. Todo esto lo va a grabar durante 8 horas, ¿sí? Esto normalmente nos ayuda a nuestro colega... Es lo que se hace en el polisonograma del sueño. Exacto. Esto normalmente nos ayuda a nuestro colega neumólogo a realizarlo en un laboratorio. Se puede hacer de tipo domiciliar, pero este es el gold estándar diagnóstico para diagnosticar apnea obstructiva del sueño. De acuerdo, doctor.
Pasamos a la siguiente. Sí, bueno, al hacer este estudio, hacemos una clasificación de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Tenemos un índice de apnea hipoapnea, la cual la clasificamos en 3. Apnea leve, que es de 5 a 15 apneas. Esto, posteriormente tenemos una apnea moderada, que es de 15 a 30, y una apnea severa, que es de 30 apneas por hora. Es decir, 30 episodios en los que la persona deja de respirar durante la noche. Exacto, durante 10 segundos. ¿Sí? Sí, O más. O más. Entonces, son 3 minutos prácticamente. y hay gente que tiene muchos más apneas. Entonces, de aquí partimos para un tratamiento. Entonces, es bastante vital el hecho de hacer un diagnóstico temprano para así escoger un tratamiento ideal. ¿Sí? Ahora, dentro del tratamiento es vital ser conservador, ¿sí? Y no podemos escoger un tratamiento, decirte, bueno, vamos a escoger cierto tratamiento y con ese nos quedamos contigo, sino que dentro del tratamiento, nuevamente, como te mencioné, paciente masculino, gordito, ¿sí? Y normalmente de avanzada edad. Pero como vemos aquí, es necesario disminuirlo de peso. Vemos en las imágenes, colocamos posicionador, porque normalmente ven hacia arriba. Colocamos también dispositivos orales, higiene del sueño. Es necesario que el paciente duerma de 7 a 8 horas, ¿sí? Evitar sedantes, evitar alcohol, eviten comer antes de dormir, ¿sí? Entonces, ser bastante conservador con el tratamiento. Imagínese todas las cosas que uno ignora y que tal quizá no realiza de una forma adecuada, porque le podría decir que en la sociedad actual pocas personas duermen 8 horas ahora. Entonces, sí, exacto, te platico. En el tratamiento, ser conservador. Cuando este tratamiento no funciona, pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Y depende de la severidad de la polisomnografía, pasamos al famoso CPAP, ¿sí? Que es la presión positiva. Entonces, nos ayuda, este es un pequeño compresor que empuja aire a la vía aérea superior. Como mencionábamos anteriormente, colapsa la vía aérea superior, y esto lo que va a hacer es enviar aire y dilatar la vía aérea superior para que nos oxigene. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? El paciente muchas veces, más o menos un 50%, no lo tolera. Se ejerce una presión muy grande entonces para aparte de que abrir las vías respiratorias. Aparte de que se ejerce una presión grande, el paciente no se acostumbra a la mascarilla. Aunque hay diferentes tamaños de mascarillas, no se acostumbra, se la retira. ¿Y esto se utiliza en casos extremos, doctor, o son tratamientos que se pueden utilizar? No, se usa en la mayoría de los casos. No únicamente esto, sino también terapias conservadoras. Pero el paciente no se acostumbra a estarlo utilizando durante la noche. Se recomienda 4 horas como máximo durante la noche, pero se retiran las mascarillas. Pero hay diferentes tamaños, hay totales y también a nivel nasal. Pero es por eso, ¿verdad?, que el hecho de que se la retiren, obviamente continuamos con la apnea o hipoapnea. Eso es muy incómodo, ¿verdad? Doctor, para ir aterrizando la entrevista, porque le cuento que el tiempo se nos agotó, claro. Pero pues el tratamiento, ¿qué tratamientos pueden utilizarse para las personas que deseen saber cómo atender esta enfermedad? Bueno, también dentro de los tratamientos, dependiendo lo que encontremos, si encontramos ya trastornos dentro de la vía aérea superior obstructivos, tenemos también tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Entre ellos, si encontramos ya tratamientos en la vía aérea, pues tenemos la uvulopalatofaringoplastia, ¿verdad? En la cual pues quitamos cornetes, quitamos amígdalas, reestructuramos la úvula, también reestructuramos toda la vía aérea. Esto pues nos abre espacio para que el paciente pueda respirar, pero esto con un análisis anterior, ¿verdad? También si el paciente presenta cambios en su estructura maxilofacial, el cirujano maxilofacial pues reestructura, alarga pues el hueso a nivel maxilofacial, pero esto ya lo hace él, ¿verdad? Claro. Y cirugías de la cavidad nasal si estas en algún momento llegan a tener alguna molestia. Doctor, para agradecerle su tiempo y por habernos acompañado finalmente, las últimas reflexiones acerca de esto tan importante que es para nuestro descanso. Bueno, principalmente es acudir al médico si empiezan a tener ronquido. No esperar a presentar asfixias o a presentar apneas, sino llegar inmediatamente al médico al presentar ronquido, ya que
Desde ese momento están presentando pues menos cantidad de oxígeno a nivel corporal. Entonces los esperamos en la clínica para Gracias. empezar un Sus estudio. redes sociales, por favor, antes de Sí, irnos. Clínicas Alemán Otorrino, o me pueden buscar como Dr. Joel David Alemán, y ahí los esperamos en el centro médico. Bien. ¿De la zona 10? Doctor, muchas gracias por Sí, claro. acompañarnos. Ha sido un placer para nosotros tenerlo nuevamente. Gracias. A ustedes también, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Recuerde, todos los lunes estamos a través de Rema TV, así que no se lo pierda. Pásela bien y feliz tarde.